La historia de la redención. Capítulo 55. Una firme plataforma. Vi un grupo que se mantenía en pie, en guardia y en posición firme, sin apoyar a los que querían perturbar la definida fe del cuerpo de Cristo. Dios los consideró con aprobación. Se me mostraron 3 peldaños, los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero. Mi ángel acompañante dijo: «Ay de aquel que mueva una porción o sacuda un alfiler de estos mensajes. La correcta comprensión de ellos es de vital importancia. El destino de las almas depende de cómo sean recibidos». Nuevamente se me llamó la atención a los mensajes y vi cuánto le había costado al pueblo de Dios obtener esta experiencia. La logró por medio de mucho sufrimiento y duro conflicto. Dios los condujo paso a paso hasta que los puso sobre una plataforma firme e inconmovible. Vi que algunos se acercaban a la plataforma para examinar su fundamento. Algunos, con regocijo, subieron inmediatamente. Otros comenzaron a encontrarle fallas. Querían que se le introdujeran mejoras para perfeccionar la plataforma y lograr que la gente fuera mucho más feliz. Algunos se bajaban para examinarla y afirmaban que estaba mal ubicada, pero vi que casi todos permanecían firmemente sobre ella y exhortaban a los que habían descendido para que dejaran de quejarse, porque Dios era el gran arquitecto y estaban luchando contra él. Recordaban la obra maravillosa de Dios, que los había conducido a esa firme plataforma, y al unísono alzaban los ojos al cielo y con voz sonora glorificaban al Señor. Esto afectó a algunos de los que se habían quejado y habían descendido, y éstos, con aspecto humilde, volvieron a subir. La experiencia de los judíos se repite. Se me señaló la proclamación del primer advenimiento de Cristo. Juan fue enviado con el espíritu y el poder de Elías para que preparara el camino de Jesús. Los que rechazaron el testimonio de Juan no fueron beneficiados por las enseñanzas del Señor. Su oposición al mensaje que anunciaba su venida los ubicó donde no podían recibir fácilmente las evidencias más concluyentes de que Él era el Mesías. Satanás indujo a los que rechazaron el mensaje de Juan a que avanzaran aún más, es a saber, que rechazasen y crucificasen a Cristo. Al hacerlo, se situaron donde no pudieron recibir la bendición de Pentecostés, que les habría enseñado el camino al santuario celestial. El rasgamiento del velo del templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos ya no serían aceptados. El gran sacrificio ya había sido ofrecido y aceptado, y el Espíritu Santo que descendió en el día de Pentecostés apartó la atención de los discípulos del santuario terrenal para dirigirla al celestial, donde Jesús entró por medio de su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Pero los judíos fueron abandonados en medio de las tinieblas más completas. Perdieron toda la luz que podrían haber tenido acerca del plan de salvación y siguieron confiando en sus inútiles sacrificios y ofrendas. El santuario celestial había reemplazado al terrenal, pero ellos no se dieron cuenta del cambio. Por lo tanto, no podían beneficiarse con la mediación de Cristo en el lugar santo. Muchos consideran con horror la conducta seguida por los judíos al rechazar a Cristo y crucificarlo, y cuando leen la historia del trato vergonzoso que recibió, creen que lo aman y que no lo habrían negado como Pedro, ni lo habrían crucificado como los judíos. Pero Dios, que lee los corazones de todos, probó el amor a Jesús que ellos profesaban tener. Todo el cielo observó con el más profundo interés la recepción que se dio al mensaje del primer ángel. Pero muchos de los que profesaban amar al Señor y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, se burlaron de las buenas nuevas de su venida. En vez de recibir el mensaje con alegría, afirmaron que era un engaño.
Aborrecieron a los que amaban su aparición y los expulsaron de las iglesias. Los que rechazaron el primer mensaje no se pudieron beneficiar con el segundo. Tampoco pudieron beneficiarse con el clamor de medianoche que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. Y al rechazar los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pudieron ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. La historia de la redención. Capítulo 56. Los engaños de Satanás. Satanás comenzó con sus engaños en el Edén. Dijo a Eva: no moriréis. Esa fue su primera lección acerca de la inmortalidad del alma y ha continuado difundiendo ese engaño desde entonces hasta hoy y seguirá haciéndolo hasta que termine el cautiverio de los hijos de Dios. Se me señaló a Adán y Eva en el Edén. Comieron del árbol prohibido y entonces la espada de fuego fue puesta en torno del árbol de la vida y fueron expulsados del huerto para que no comieran de ese árbol y llegaran a ser pecadores inmortales. Ese fruto debía perpetuar la inmortalidad. Oí que un ángel preguntaba: ¿qué miembro de la familia de Adán ha pasado a través de la espada de fuego y ha comido del árbol de la vida? Oí que otro ángel contestaba: ni uno solo de los miembros de la familia de Adán ha pasado a través de esa espada de fuego, ni ha comido del fruto de aquel árbol. Por lo tanto, no hay un solo pecador inmortal. El alma que pecare morirá de muerte eterna, una muerte en la cual no hay esperanza de resurrección, y entonces la ira de Dios se apaciguará. Me asombraba que Satanás pudiera tener tanto éxito e hiciese creer a los hombres que las palabras de Dios que dicen: el alma que pecare, esa morirá, significan que el alma que pecare no morirá, sino que vivirá eternamente sometida a tormentos. Dijo el ángel: la vida es vida, ya sea que se la viva en medio del dolor o de la felicidad. En la muerte no hay dolor, ni gozo, ni odio. Satanás ordenó a sus ángeles que hicieran un esfuerzo especial para difundir la mentira que fue dicha por primera vez a Eva en el Edén: no moriréis. Y como la gente aceptó ese error y fue inducida a creer que el hombre es inmortal, Satanás le hizo creer además que el pecador habría de vivir sometido a tormentos eternos. Entonces quedó preparado el camino para que el enemigo obrara por medio de sus representantes y presentase a Dios ante la gente como un tirano vengativo, que sumerge en el infierno a todos los que no le agradan y les hace sentir eternamente su ira, y que mientras sufren indecible angustia y se retuercen en medio de las llamas eternas, los mira con satisfacción. Satanás sabía que si se aceptaba ese error, muchos odiarían a Dios en vez de amarlo y adorarlo, y que muchos serían inducidos a creer que las amonestaciones de la palabra de Dios no se cumplirían literalmente, porque sería contrario a su carácter bondadoso y amante arrojar al tormento eterno a los seres que creó. Otra idea extremista que Satanás ha logrado que la gente adopte es la de pasar por alto totalmente la justicia de Dios y las advertencias de su palabra, para presentarlo lleno de misericordia, de manera que finalmente nadie perezca, sino que todos, santos y pecadores, se salven en su reino. Como consecuencia de los errores populares acerca de la inmortalidad del alma y el infierno eterno, Satanás se aprovecha de otra clase de gente y la induce a creer que la Biblia no es un libro inspirado. Creen que enseña muchas cosas buenas, pero no pueden confiar en ella ni amarla, porque se les ha enseñado que presenta la doctrina del tormento eterno. A otra clase de gente, Satanás la lleva aún más lejos, a negar la existencia de Dios. Les parece que no hay compatibilidad entre el carácter del Dios de la Biblia y el hecho de que inflija horribles torturas por toda la eternidad a una porción de la familia humana. Por lo tanto, rechazan la Biblia y a su autor
y consideran que la muerte es un sueño eterno. Hay todavía otra clase de seres humanos temerosa y tímida. Satanás los induce a cometer pecados y después insiste en que la paga del pecado no es muerte, sino vida en medio de horribles tormentos que tendrán que soportar por los siglos sin fin de la eternidad. Al magnificar así ante sus débiles inteligencias los horrores de un infierno inacabable, se posesiona de sus mentes y entonces pierden la razón. A continuación, el enemigo y sus ángeles se regocijan y el incrédulo y el ateo se unen para cubrir de oprobio al cristianismo. Sostienen que esos males son resultado lógico de creer en la Biblia y en su autor, cuando son la consecuencia de aceptar errores populares. Las Escrituras son una salvaguardia. Vi que la hueste celestial se indignó frente a esta actitud tan descarada de Satanás. Pregunté por qué se permitía que todos esos engaños causaran sus efectos en la mente humana, cuando los ángeles de Dios eran poderosos y si se les ordenaba, podían fácilmente quebrantar el poder del enemigo. Entonces vi que Dios sabía que Satanás iba a poner en práctica todas sus tretas para destruir al hombre. Por eso permitió que se escribiera su palabra, para presentar sus propósitos acerca de la raza humana con tanta claridad que ni los más débiles necesitaran errar. Después de dar su palabra a los hombres, la preservó cuidadosamente de la destrucción por parte de Satanás y sus ángeles, o por parte de cualquiera de sus agentes o representantes. Mientras otros libros podían ser destruidos, este debía ser inmortal. Y cerca del fin del tiempo, cuando los engaños del enemigo aumentaran, se iba a multiplicar de tal manera que todos los que lo quisieran podrían obtener un ejemplar. Y si estaban dispuestos, podían armarse contra los engaños y los prodigios mentirosos de Lucifer. Vi que Dios había protegido la Biblia en forma especial. Sin embargo, cuando solo había pocos ejemplares, algunos eruditos en ciertos casos modificaron las palabras con la idea de aclarar su sentido, pero en realidad estaban confundiendo lo que era claro al torcer su significado para que concordara con sus opiniones establecidas, condicionadas a su vez por la tradición. Pero vi que la palabra de Dios, en conjunto, es una cadena perfecta y que una porción se ensambla con la otra y la explica. Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar, porque la palabra de Dios no es sólo clara y sencilla al presentar el camino de la vida, sino que se da el Espíritu Santo como guía para comprender el camino de la vida que ella revela. Vi que los ángeles de Dios nunca deben dominar la voluntad. Dios pone delante del hombre la vida y la muerte. Él puede elegir. Muchos desean la vida, pero siguen avanzando por el camino ancho. Deciden rebelarse contra el gobierno de Dios, a pesar de su gran misericordia y la compasión que manifestó al dar a su Hijo para que muriera por ellos. Los que no aceptan la salvación adquirida a un precio tan exorbitante serán castigados. Pero vi que Dios no los confinará en el infierno para que sufran eternamente, ni tampoco los llevará al cielo, porque si los pusiera en contacto con los puros y santos, serían sumamente desgraciados. En cambio, los destruirá por completo y serán como si nunca hubieran existido. Entonces su justicia quedará satisfecha. Hizo al hombre del polvo de la tierra, y los desobedientes e impíos serán consumidos por fuego y volverán a ser polvo. Vi que la bondad y la compasión de Dios con respecto a este asunto debiera inducir a todos a admirar su carácter y a adorar su santo nombre. Cuando los impíos hayan sido raídos de la tierra, toda la hueste celestial dirá: Amén. Satanás observa con gran satisfacción a los que profesan el nombre de Cristo y sin embargo se aferran tenazmente a los engaños que él mismo ha originado. Sigue siendo su tarea elucubrar nuevos engaños, y su poder y su arte en este sentido aumentan continuamente.
Indujo a sus representantes, los papas y sacerdotes, a exaltarse a sí mismos y a incitar al pueblo a perseguir acerbamente y destruir a los que no querían aceptar sus errores. Oh, cuántos sufrimientos y agonías tuvieron que soportar los preciosos seguidores de Cristo. Los ángeles han llevado un registro exacto de todo esto. Con regocijo, Satanás y sus demonios dijeron a los ángeles que servían a los santos que sufrían que todos ellos iban a ser muertos para que no quedara un solo cristiano verdadero en la tierra. Vi que entonces la iglesia de Dios era pura. No había peligro de que entraran en ella hombres de corazón corrupto, porque el verdadero cristiano que se atrevía a declarar su fe corría peligro de ser llevado al potro, a la hoguera y a la tortura que Satanás y sus malos ángeles podían inventar o inspirar a la mente humana. La historia de la redención. Capítulo 57. El espiritismo. La doctrina de la inmortalidad del alma ha preparado el camino para el espiritismo moderno. Si se admite a los muertos ante la presencia de Dios y de los santos ángeles, y se les da el privilegio de disponer de un conocimiento muy superior al que antes poseían, ¿por qué no podrían regresar a la tierra para iluminar e instruir a los vivientes? ¿Cómo pueden rechazar los que creen que los muertos son conscientes lo que les llega como luz divina transmitida por medio de espíritus glorificados? Este es un canal que se considera sagrado, por cuyo medio Satanás obra para cumplir sus propósitos. Los ángeles caídos, que ejecutan sus órdenes, aparecen como mensajeros del mundo de los espíritus. Mientras pretende poner a los vivos en comunicación con los muertos, el enemigo ejerce sobre sus mentes su mágica influencia. Tiene poder incluso para hacer surgir delante de los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La falsificación es perfecta. La expresión familiar, las palabras, el tono de la voz son reproducidos con maravillosa nitidez. Muchos se consuelan con la seguridad de que sus amados están disfrutando de las venturas celestiales y sin sospechar del peligro prestan oídos a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Cuando se los convence de que los muertos en realidad regresan para comunicarse con ellos, Satanás hace aparecer a los que descendieron a la tumba sin estar preparados. Dicen que están felices en el cielo e incluso que ocupan puestos elevados allí. Y así se enseña por todas partes el error de que no hay diferencia entre los justos y los impíos. Los pretendidos visitantes del mundo de los espíritus algunas veces formulan advertencias o amonestaciones que resultan correctas. Entonces, cuando han logrado infundir confianza, presentan doctrinas que minan directamente la fe en las Escrituras. Al aparentar profundo interés en el bienestar de sus amigos de la tierra, insinúan los más peligrosos errores. El hecho de que dicen algunas verdades y a veces son capaces de predecir eventos futuros da a sus declaraciones una apariencia de veracidad, y las multitudes aceptan tan rápidamente esas falsas enseñanzas como si fueran las más sagradas verdades de la Biblia. Se pone a un lado la ley de Dios, se desprecia el espíritu de gracia y se desconoce la santidad de la sangre del pacto. Los espíritus niegan la divinidad de Cristo e incluso ponen al Creador a su misma altura. De este modo, bajo un nuevo disfraz, el gran rebelde prosigue su lucha contra Dios, que comenzó en el cielo y que por casi 6,000 años ha continuado en la tierra. Muchos tratan de explicar las manifestaciones espiritistas atribuyéndolas enteramente a fraudes y prestidigitación por parte del médium. Aunque es cierto que numerosas veces se han presentado trucos como si fueran manifestaciones genuinas, también ha habido señaladas demostraciones de poder sobrenatural. Los ruidos misteriosos con los cuales comenzó el espiritismo moderno no fueron el resultado de trucos
o habilidades humanos, sino obra directa de ángeles malignos que de ese modo introdujeron uno de los engaños más eficaces para la destrucción de las almas. Muchos serán entrampados gracias a su opinión de que el espiritismo es sólo impostura humana. Cuando se enfrenten con manifestaciones evidentemente sobrenaturales, serán engañados e inducidos a aceptarlas como el gran poder de Dios. Esas personas pasan por alto el testimonio de las Escrituras con respecto a las maravillas realizadas por Satanás y sus instrumentos. Con la ayuda del enemigo, los magos de Egipto pudieron falsificar la obra de Dios. El apóstol Juan, al describir el poder milagroso que se manifestará en los últimos días, dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. No se trata aquí de meras imposturas. Se engaña a los hombres mediante los milagros que los instrumentos de Satanás pueden realizar, y no por los que pretenden hacer. Una forma moderna de hechicería. La sola palabra hechicería ahora provoca desprecio. La pretensión de que los hombres puedan comunicarse con los espíritus se considera una fábula de la Edad Media. Pero el espiritismo, ese engaño colosal cuyos conversos se cuentan por centenares de miles e incluso de millones, que ha incursionado en los círculos científicos, que ha invadido las iglesias, que ha sido recibido en los cuerpos legislativos e incluso en las cortes de los reyes, es sólo un reavivamiento con un nuevo disfraz de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. Satanás seduce a los hombres hoy, como lo hizo con Eva en el Edén, mediante el deseo de obtener conocimiento prohibido. Seréis como Dios, dijo, sabiendo el bien y el mal. Pero la sabiduría que imparte el espiritismo es la que describe el apóstol Santiago, que no desciende de lo alto, terrenal, animal, diabólica. El príncipe de las tinieblas tiene una mente maestra y adapta con habilidad sus tentaciones a los hombres de acuerdo con sus diversas condiciones y su nivel cultural. Obra con todo engaño de iniquidad para dominar a los hijos de los hombres, pero sólo puede conseguir sus fines si ellos se entregan voluntariamente a sus tentaciones. Los que se someten a su poder mediante la complacencia de sus malos rasgos de carácter no se dan cuenta a dónde los va a llevar su conducta. El tentador logra su ruina y entonces los utiliza para arruinar a otros. Nadie necesita ser engañado, pero nadie necesita ser engañado por las pretensiones mentirosas del espiritismo. Dios ha dado al mundo luz suficiente para que pueda descubrir su trampa. Si no hubiera otra evidencia, bastaría para el creyente el hecho de que los espíritus no hacen diferencia entre la justicia y el pecado. Entre los más nobles y puros apóstoles de Cristo y los más corruptos siervos de Satanás. Al presentar a los hombres más viles como si estuvieran en el cielo sumamente encumbrados allí, Satanás virtualmente le dice al mundo: no importa cuán impío eres, no importa si crees o no en Dios y en la Biblia, vive como quieras, el cielo es tu hogar. Aún más, los apóstoles,
tales como los representan esos espíritus mentirosos, contradicen lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo cuando estaban en la tierra. Niegan el origen divino de la Biblia y con ello destruyen el fundamento de la esperanza cristiana y apagan la luz que señala el camino al cielo. Satanás está haciendo creer al mundo que la Biblia es pura ficción o, en el mejor de los casos, un libro apropiado para la infancia de la especie, pero al que ahora no hay que darle tanta importancia o hay que ponerlo a un lado porque está pasado de moda. Y en lugar de la palabra de Dios, ofrece manifestaciones espiritistas. Ese es un instrumento que está totalmente bajo su dominio. Por ese medio logra que el mundo crea lo que él quiere. Pone en las sombras donde quiere que esté el libro que lo va a juzgar junto con sus seguidores, y del Salvador del mundo hace un hombre común. Y así como la guardia romana que vigilaba la tumba de Jesús difundió las noticias falsas que los sacerdotes y ancianos le pusieron en los labios para negar la resurrección, los creyentes en las manifestaciones espiritistas tratan de hacernos creer que no hay nada milagroso en las circunstancias de la vida de nuestro Salvador. Después de tratar de poner a la sombra a Jesús, llaman la atención hacia sus propios milagros y afirman que éstos exceden en mucho a los de Cristo. El profeta Isaías dice: «Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido». Si los hombres hubieran estado dispuestos a recibir la verdad tan claramente expuesta en las Escrituras, de que los muertos nada saben, verían en las pretensiones y manifestaciones del espiritismo la obra de Satanás, que obra con poder y señales y prodigios mentirosos. Pero antes de renunciar a esa libertad tan agradable para el corazón carnal, como asimismo a los pecados que aman, las multitudes cierran los ojos a la luz y siguen su camino sin importarles las advertencias, mientras Satanás tiende sus redes alrededor de ellas y las apresa. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo están atacando no solo a los hombres, sino a Satanás y a sus ángeles. Han entrado en lucha contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Satanás no cederá un centímetro de terreno a menos que tenga que retroceder gracias al poder de los mensajeros celestiales. El pueblo de Dios debería estar en condiciones de enfrentarlo como nuestro Salvador, con las palabras: «Escrito está». Satanás puede citar ahora las Escrituras como en los días de Cristo y pervertirá sus enseñanzas para apoyar sus engaños. Pero las claras afirmaciones de la Biblia serán armas poderosas en todo conflicto. Los que quieran estar en condiciones de resistir en los momentos de peligro necesitan comprender el testimonio de las Escrituras con respecto a la naturaleza del hombre y al estado de los muertos, porque en un futuro cercano muchos tendrán que enfrentar a espíritus de demonios mientras representan a parientes o amigos amados y declaran las más peligrosas herejías. Esos visitantes apelarán a nuestras más tiernas simpatías y obrarán milagros para sostener sus pretensiones.
Debemos estar preparados para hacerles frente con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y de que los que aparecen son espíritus de demonios. Satanás se ha estado preparando hace mucho tiempo para la ofensiva final que va a lanzar con el fin de engañar al mundo. Puso el fundamento de su obra cuando le dijo a Eva en el Edén: «No moriréis, el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Poco a poco ha preparado el camino para su obra maestra de engaño, el desarrollo del espiritismo. Aún no ha logrado el pleno cumplimiento de sus designios, pero lo conseguirá en los últimos tiempos y el mundo será incorporado en las filas de este engaño. Rápidamente se están adormeciendo como consecuencia de una fatal seguridad para despertar solamente cuando se derrame la ira de Dios. La historia de la redención. Capítulo 58. El fuerte clamor. Vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo. Descendían a la tierra y volvían a subir al cielo, como si se prepararan para el cumplimiento de algún notable acontecimiento. Después vi a otro ángel poderoso, al que se ordenó que descendiera a la tierra y uniese su voz con la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al descender iluminó toda la tierra con su resplandor. La luz que lo acompañaba penetraba por doquier mientras clamaba con fuerte voz: «Ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible». Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, con la medición adicional de las corrupciones que se han introducido en las iglesias desde 1844. La obra de ese ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna tarea del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta convertirse en un fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la prueba que muy pronto ha de sobrevenir. Vi que sobre ellos reposaba una luz vivísima y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. Otros ángeles fueron enviados para ayudar al poderoso ángel del cielo, y oí voces que parecía resonaban por doquier y que decían: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y ni recibáis parte en sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades». Este mensaje parecía ser un complemento del tercer mensaje, que se le unía así como el clamor de medianoche se unió en 1844 al mensaje del segundo ángel. La gloria de Dios reposaba sobre los santos pacientes y expectantes, que valerosamente daban la postrera y solemne amonestación para proclamar la caída de Babilonia y exhortar al pueblo de Dios a que saliera de ella a fin de huir de su terrible condenación. La luz derramada sobre los fieles penetraba por doquier, y los que estaban en las iglesias, si tenían alguna luz todavía y no habían oído ni rechazado los tres mensajes, obedecieron la exhortación y abandonaron las iglesias caídas. Muchos conservaron por años en reserva su responsabilidad frente a estos mensajes, desde que se proclamaron, hasta que la luz brilló sobre ellos, dándoles el privilegio de escoger entre la vida y la muerte. Algunos escogieron la vida
y se unieron con lo que esperaban a su Señor y guardaban todos sus mandamientos. El tercer mensaje tenía que efectuar su obra. Todos iban a ser probados por él, y las almas preciosas iban a recibir la invitación a salir de las congregaciones religiosas. Una fuerza impelente movía a los sinceros, mientras la manifestación del poder de Dios infundía temor y respeto a los incrédulos parientes y amigos, para que no se atrevieran a estorbar a quienes sentían en sí mismos la obra del Espíritu de Dios, ni pudieran hacerlo. El postrer llamamiento llegó hasta los infelices esclavos, y los más piadosos de ellos prorrumpieron en cánticos de inefable gozo ante la perspectiva de su feliz liberación. Sus amos no los pudieron dominar, porque el asombro y el temor los mantenían en silencio. Se realizaron grandes milagros, sanaban los enfermos, y señales y prodigios acompañaban a los creyentes. Dios colaboraba con la obra, y todos los santos, sin temor de las consecuencias, obedecieron la convicción de su conciencia y se unieron con los que guardaban todos los mandamientos de Dios y proclamaron con poder y por doquiera el tercer mensaje. Vi que este mensaje terminaría con una fuerza y un vigor muy superiores al clamor de medianoche. Los siervos de Dios, dotados del poder del cielo, con sus semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, salieron a proclamar el mensaje celestial. Muchas almas diseminadas entre todas las congregaciones religiosas aceptaron la invitación, y las almas preciosas salieron apresuradamente de las iglesias condenadas, como Lot cuando salió presuroso de Sodoma antes que fuera destruida. El pueblo de Dios se fortaleció con la gloria excelsa que reposaba sobre él en gran abundancia, ayudándolo a soportar la hora de la tentación. Oí por todas partes multitud de voces que exclamaban: «Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús». La historia de la redención. Capítulo 59. El fin del tiempo de prueba. Se me señaló el momento cuando terminaría el mensaje del tercer ángel. El poder de Dios había reposado sobre sus hijos, habían terminado su obra y estaban preparados para la hora de prueba que les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor, y el testimonio viviente se había reavivado en ellos. Por todas partes había resonado la postrera gran amonestación, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. Vi ángeles que iban presurosos de un lado al otro en el cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo y que los santos estaban sellados y numerados. Entonces vi a Jesús, que había estado oficiando ante el arca que contiene los 10 mandamientos, cuando volcó el incensario. Levantó entonces las manos y en alta voz exclamó: «Consumado es». Y toda la hueste angélica depuso sus coronas cuando Jesús formuló esta solemne declaración: «El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía». Cada caso había sido decidido ya para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivos. Cristo había recibido su reino,
puesto que había hecho expiación por su pueblo y había borrado sus pecados. Estaba completo el número de súbditos del reino. Se habían consumado las bodas del Cordero. Y el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación. Y el Señor había de reinar como Rey de reyes y Señor de señores. Cuando Jesús salió del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica, y al salir, una nube tenebrosa envolvió a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús se interpuso entre Dios y el pecador, la gente tenía un freno, pero cuando dejó de interponerse entre el hombre y el Padre, el freno desapareció y Satanás ejerció un dominio completo sobre los que finalmente quedaron impenitentes. Era imposible que las plagas fueran derramadas mientras Jesús oficiaba en el santuario, pero cuando terminó su obra allí y cesó su intercesión, nada detuvo ya la ira de Dios, que descendió furiosamente sobre las desamparadas cabezas de los culpables pecadores, que descuidaron la salvación y aborrecieron las reprensiones. En ese terrible momento, después que terminó la mediación de Jesús, los santos tuvieron que vivir sin intercesor en presencia del Dios Santo. Cada caso ya estaba decidido y cada joya numerada. Jesús se detuvo un momento en la parte exterior del santuario celestial, y los pecados que habían sido confesados mientras estaba en el lugar santísimo fueron depositados sobre Satanás, originador del pecado que debe sufrir su castigo. Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. Rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y lo maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios para suplicarle que les enseñara cómo escapar de los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada que decirles. La última lágrima había sido derramada en favor de los pecadores. Había sido ofrecida la última angustiosa oración. Se había soportado la última carga y se había dado el postrer aviso. La dulce voz de la misericordia ya no había de invitarlos. Cuando los santos y el cielo entero se interesaban por su salvación, ellos no se habían interesado en sí mismos. La vida y la muerte estuvieron frente a ellos. Muchos deseaban la vida, pero no se esforzaron por obtenerla. No escogieron la vida y ya no había sangre expiatoria para purificar a los culpables, ni Salvador compasivo que abogara por ellos y exclamase: «Dale al pecador un poco de tiempo todavía». Todo el cielo se unió a Jesús cuando oyó estas palabras: «Hecho está, consumado es». El plan de salvación se había cumplido, pero pocos habían querido aceptarlo. Y cuando se silenció la dulce voz de la misericordia, el miedo y el horror invadieron a los malvados. Con terrible claridad oyeron estas palabras: «Demasiado tarde, demasiado tarde». Los que no habían apreciado la palabra de Dios corrían azorados de un lado a otro, errantes de mar a mar y de norte a oriente en busca de la palabra del Señor. Dijo el ángel: «No la hallarán. Hay hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor.
que no darían por una palabra de aprobación de parte de Dios, pero no. Han de seguir hambrientos y sedientos. Día tras día descuidaron la salvación, estimando más las riquezas y los placeres de la tierra que los tesoros y alicientes del cielo. Rechazaron a Jesús y menospreciaron a sus santos. Los inmundos seguirán siendo inmundos para siempre. Muchos de los impíos se enfurecieron en gran manera al sufrir los efectos de las plagas. Ofrecían el espectáculo de una terrible agonía. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos y los hijos a sus padres, los hermanos a sus hermanas y las hermanas a sus hermanos. Por todas partes se oían estos lamentos y clamores. Tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de este terrible momento. La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los reconvenía diciendo: no nos advirtieron, nos dijeron que el mundo entero se iba a convertir y clamaron: paz, paz, para disipar nuestros temores. No nos hablaron de esta hora, y de los que nos amonestaban dijeron que eran fanáticos y malvados que querían nuestra ruina. Pero vi que los ministros no se librarían de la ira de Dios. Sus sufrimientos serán 10 veces mayores que los de sus feligreses.